Había una vez, en un lugar tranquilo de un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, un grupo de capibaras que habitaban en la orilla de un lago cristalino. Los habitantes del pueblo solían ver a estos animales como criaturas pacíficas e inteligentes, pero poco se detenían a observar lo que realmente podían enseñarnos. Un día, un joven llamado Andrés, agobiado por el ritmo frenético de su vida y el estrés de sus responsabilidades, decidió escapar del bullicio de la ciudad. Había escuchado historias sobre los capibaras y su serenidad, y pensó que tal vez encontraría algo de paz al acercarse a ellos. Así que, un soleado fin de semana, emprendió el viaje hacia el lago donde vivían estas criaturas. Al llegar, Andrés se sintió abrumado por la belleza del lugar, el aire fresco, el sonido suave del agua y la calma que envolvía todo. Se acercó sigilosamente a la orilla del lago, donde un grupo de capibaras descansaban en la sombra de unos árboles. Los capibaras, grandes y tranquilos, parecían no tener prisa. Se acicalaban entre ellos, se bañaban en el agua y lo más impresionante de todo, observaban con una mirada profunda y serena el mundo que los rodeaba. Andrés se sentó en una roca cercana, observando en silencio. De repente, un capibara joven se acercó a él, como si lo invitara a acercarse. Andrés, curioso, se agachó lentamente. El capibara lo miró directamente a los ojos y, por un momento, sintió que el tiempo se detenía. Sin entender cómo, Andrés sintió una sensación de calma que nunca había experimentado antes. Como si el capibara le estuviera transmitiendo algo sin palabras, algo que no podía explicar con su mente, pero que su corazón entendía perfectamente. Con el paso de los días, Andrés comenzó a pasar más tiempo cerca de los capibaras. Cada día, observaba cómo vivían de manera sencilla, sin preocuparse por el futuro ni aferrándose al pasado. Se limitaban a disfrutar del momento presente, en un estado constante de aceptación y paz. No competían entre ellos, ni siquiera se apresuraban a hacer nada. Solo estaban allí, en el ahora, siendo ellos mismos. Un día, mientras Andrés caminaba junto al lago, un capibara mayor, con su pelaje gris y ojos llenos de experiencia, se acercó lentamente. Era evidente que el capibara había vivido mucho y, en su andar tranquilo, parecía tener una profunda sabiduría. Andrés, impulsado por una curiosidad aún más profunda, se agachó nuevamente y, sin palabras, dejó que el silencio hablara. El capibara, con su mirada calma, parecía transmitirle un mensaje muy claro. La vida no está en la prisa, parecía decirle, ni en el estrés que te consume. La vida está en cada momento que vives, en cada respiración, en cada pequeño gesto. Aprende a disfrutar de lo que tienes ahora, porque el mañana es incierto y el ayer ya se fue. Esa noche, mientras Andrés se recostaba bajo las estrellas, reflexionó sobre las enseñanzas de los capibaras. Durante años había vivido obsesionado con alcanzar metas, con conseguir el reconocimiento de los demás, pero en esos días junto al lago había aprendido algo mucho más valioso, la importancia de vivir en paz consigo mismo. De no correr detrás de sueños que no traen felicidad real, sino de apreciar lo que la vida le ofrecía en el momento presente. A la mañana siguiente, antes de regresar al pueblo, Andrés se acercó nuevamente al lago. Miró a los capibaras y, por primera vez, entendió lo que significaba estar en equilibrio. Se despidió de ellos, agradecido por la paz que le habían dado, y prometió regresar cuando su vida se sintiera nuevamente agitada. Desde entonces, Andrés llevó consigo las enseñanzas de los capibaras. Aprendió a ser paciente, a no aferrarse al futuro, a disfrutar de cada pequeño instante y a recordar siempre que la serenidad no depende de lo que tengamos, sino de lo que somos en el presente. Y así, en un pequeño rincón de ese pueblo, los capibaras continuaron viviendo su vida tranquila, enseñando a los que se acercaban con humildad y serenidad, recordándonos que, al igual que ellos, todos podemos encontrar la paz si aprendemos a vivir de manera simple y a estar presentes en el momento que nos ha tocado vivir. Pasaron las semanas, y Andrés regresó a su vida en la ciudad, pero algo había cambiado dentro de él. Aunque la rutina de la vida urbana seguía siendo la misma, él ya no la experimentaba de la misma manera. En lugar de sentir ansiedad por las responsabilidades diarias, Andrés comenzó a incorporar pequeñas lecciones de los capibaras en su vida cotidiana. Un día, mientras estaba atrapado en el tráfico, algo que normalmente le habría causado gran frustración, recordó la calma de los capibaras al descansar junto al lago.
En lugar de impacientarse, decidió hacer una pausa mental. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y, en lugar de sentirse abrumado por el caos a su alrededor, se permitió sentir gratitud por el simple hecho de estar vivo y por el momento presente. Así comenzó a practicar la meditación, que los capibaras tan naturalmente mostraban. Cada vez que sentía que el estrés lo invadía, se detenía y recordaba lo que había aprendido junto a ellos, no importaba lo que estuviera ocurriendo en su entorno. Lo único que realmente tenía poder sobre él era su reacción. Decidió que no iba a dejar que el estrés gobernara su vida. En lugar de luchar contra las corrientes de la vida, aprendería a fluir con ellas, como los capibaras. Una tarde, Andrés decidió compartir su experiencia con un amigo cercano, Carlos, que también se sentía atrapado en el ajetreo de la vida moderna. Mientras caminaban por el parque, Andrés le contó sobre los días que había pasado junto al lago y la paz que los capibaras le habían transmitido. Carlos, aunque escéptico al principio, estaba dispuesto a escuchar. Creo que nunca había considerado que la vida podía ser tan simple, dijo Andrés. Los capibaras no se preocupan por las cosas que no pueden controlar. Viven en armonía con su entorno y se adaptan a las circunstancias de la vida sin estrés. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Carlos se quedó pensativo por un momento, luego sonrió. Tal vez lo que necesitamos es más tiempo para simplemente ser, y menos tiempo para hacer. Con el tiempo, Andrés notó que no solo su vida había mejorado, sino que también había logrado influir en las personas a su alrededor. Sus amigos y compañeros de trabajo comenzaron a notar su cambio y le pedían consejos sobre cómo lidiar con el estrés. Andrés no era un experto ni un gurú, pero compartió con ellos su experiencia simple y honesta. Lo que aprendí de los capibaras es que la vida no es una carrera. Si dejamos de correr y aprendemos a respirar y a observar, descubrimos una calma que siempre ha estado ahí. Carlos, quien inicialmente había sido escéptico, empezó a poner en práctica las lecciones que Andrés le compartió. Un día, mientras caminaban juntos, Carlos le contó que había logrado dejar de preocuparse tanto por el futuro. Había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, como una conversación tranquila o una taza de café al amanecer. Creo que estoy entendiendo lo que dices, confesó Carlos. Es como si los capibaras nos estuvieran recordando algo que olvidamos. Pasaron los años, y Andrés nunca dejó de regresar al lago donde encontró a los capibaras. A veces, iba solo, otras veces llevaba a nuevos amigos y familiares para que pudieran experimentar, aunque fuera por un momento, la sabiduría que él había aprendido. Andrés siempre los recordó como sus maestros, seres sencillos y profundos que no necesitaban palabras para enseñarle lecciones que cambiaron su vida, que sabía que no era perfecta, y que seguirían existiendo desafíos. Pero también entendió que la verdadera paz no provenía de las circunstancias externas, sino de la capacidad de aceptar lo que era y de fluir con las olas de la vida. Como los capibaras, que sin prisa y sin preocupaciones, vivían en paz y armonía. Con el paso del tiempo, la influencia de los capibaras se expandió más allá del pequeño pueblo. Las enseñanzas de estos animales pacíficos comenzaron a inspirar a personas de otras ciudades cercanas, e incluso algunos viajeros que escuchaban la historia del joven que había aprendido a vivir con serenidad gracias a ellos, los veían como animales tranquilos, como símbolos de sabiduría y serenidad, y entendían que, al igual que ellos, todos podemos encontrar paz si aprendemos a soltar nuestras cargas, a vivir sin prisas y a aceptar lo que el presente nos ofrece. Un día, una mujer llamada Elena, periodista de una revista de bienestar, llegó al pueblo buscando una historia para su próxima publicación. Había escuchado rumores sobre los capibaras y cómo estos animales, aparentemente tan simples, tenían un impacto profundo en la vida de las personas que se acercaban a ellos. Elena, intrigada, decidió pasar unos días en el lago y entrevistar a Andrés para conocer más sobre esta extraña pero cautivadora historia. Quiero entender, le dijo Elena, mientras se sentaba junto a él bajo la sombra de los árboles cerca del agua. ¿Qué fue lo que realmente te cambió de los capibaras? ¿Cómo lograste transformar tu vida gracias a ellos? Andrés sonrió suavemente y miró al grupo de capibaras que descansaban cerca de la orilla. Lo que ellos me enseñaron fue simple, pero profundo. Nos pasamos la vida buscando cosas fuera de nosotros para sentirnos completos, un título, un logro, un reconocimiento.
Pero lo que los capibaras me mostraron es que la verdadera paz y felicidad viene de dentro. No se trata de lo que tienes, sino de cómo vives cada momento. Ellos no hacen nada extraordinario, pero su presencia es suficiente. Nos muestran que la serenidad está en la aceptación y en vivir el ahora. Ellos caminan en comunidad, se alimentan en las verdes praderas, se acicalan demostrándose cariño entre ellos. Elena, que había estado acostumbrada a buscar historias impactantes o sensacionalistas, se sorprendió por la tranquilidad de las palabras de Andrés. Pero, ¿no es difícil vivir así? Quiero decir, todos tenemos responsabilidades, obligaciones, la vida es un torbellino de cosas por hacer. Andrés asintió lentamente. Lo es. Nadie puede escapar de las responsabilidades, pero lo que aprendí de los capibaras es que no es necesario estar en constante lucha con ellas. En lugar de intentar controlar todo, podemos simplemente hacer lo mejor que podamos y, lo más importante, aprender a soltar lo que no podemos cambiar. El resto es solo ruido. Elena reflexionó por un momento. El ritmo frenético de su vida estaba perjudicando su salud cada vez más, y aunque entendía intelectualmente lo que Andrés le decía, le costaba imaginarse viviendo de esa forma. Pero algo en su corazón resonaba con esas palabras. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos empezar a vivir más como los capibaras? Andrés la miró, como si hubiera escuchado esa misma pregunta muchas veces. Comienza con pequeños momentos. Deja de pensar en lo que viene y concédele atención al aquí y ahora. Cuando te despiertes, agradece por el simple hecho de estar vivo. Cuando tomes un café, saborea cada sorbo, no te apresures. En lugar de mirar al futuro con ansiedad, observa lo que tienes ahora y aprende a disfrutarlo. Los capibaras no buscan la perfección, simplemente están presentes en su mundo. Elena, con una mezcla de escepticismo y fascinación, decidió pasar el resto del día observando a los capibaras. Mientras se sentaba junto al agua, notó cómo se movían con lentitud, cómo sus ojos brillaban con una serenidad indescriptible. En ese momento, entendió que no tenían prisa, pero tampoco estaban haciendo nada menos que otros animales. Estaban viviendo plenamente, en su propio ritmo. Estar presentes, pensó Elena, es la verdadera clave. Esa noche, después de una tranquila caminata al borde del lago, Elena escribió en su cuaderno, los capibaras viven sin prisa, sin miedo al futuro. Se bañan en el agua sin preocupación, comen cuando tienen hambre, se acicalan con cariño entre ellos y descansan cuando lo necesitan. ¿Por qué nosotros, humanos, complicamos tanto nuestra existencia cuando todo lo que necesitamos para encontrar la paz y ser felices, es aprender a vivir con el mismo ritmo que ellos? Al día siguiente, antes de regresar a su ciudad, Elena se acercó a Andrés una vez más. Creo que finalmente empiezo a entender, le dijo, con una sonrisa que reflejaba algo más profundo que solo curiosidad. Los capibaras nos enseñan que la paz y la felicidad no es algo que tengamos que ganar, sino algo que ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Solo tenemos que detenernos y escucharnos. Andrés sonrió, satisfecho de que su experiencia había tocado a alguien más. Exactamente, ellos no tienen la presión de la vida moderna. Pero nosotros, al igual que ellos, tenemos la capacidad de vivir en armonía y felicidad, si decidimos parar y apreciar lo que tenemos en este momento. Elena regresó a su ciudad, y poco tiempo después publicó su artículo titulado, Lecciones de Serenidad, cómo los capibaras nos enseñan a vivir en el ahora. La publicación tuvo un gran impacto. Sus lectores, agotados por las exigencias de la vida moderna, comenzaron a escribirle agradeciéndole por compartir una historia tan sencilla pero tan poderosa. Algunos incluso comenzaron a practicar la meditación, inspirados por la calma que los capibaras representaban. La historia de los capibaras comenzó a viajar más lejos, tocando corazones en ciudades de todo el país. Personas de diferentes partes del mundo, al leer sobre ellos, se dieron cuenta de lo importante que es dejar de correr detrás de algo y aprender a disfrutar de la paz y felicidad del momento presente. La lección de los capibaras continuó creciendo, como una semilla plantada en los corazones de quienes buscaban un respiro en el caos de la vida cotidiana. A lo largo de los años, Andrés siguió visitando el lago, recordando lo que aquellos animales tranquilos le habían enseñado. Cuando sentía que el estrés comenzaba a acumularse, regresaba allí,
se sentaba en la orilla y, con solo observar a los capibaras, volvía a sentir paz y felicidad. Y así, los capibaras siguieron siendo los guardianes silenciosos de una sabiduría ancestral, enseñándonos que la vida es mucho más tranquila cuando aprendemos a vivir con calma y aceptación, tal como ellos lo hacen.